El primer evento registrado de personas hablando en lenguas ocurrió durante la celebración de Pentecostés, como se narra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el mensaje del evangelio con una multitud, sorprendiendo a todos al hablarles en sus propios idiomas nativos. La palabra que se usa para lenguas en griego en el pasaje del día de Pentecostés, en Hechos 2, verso 1-4, es glosai. Esta palabra se encuentra en el versículo 3 del pasaje. La palabra glosai se refiere específicamente a idiomas o lenguas en el sentido de sistemas de comunicación verbal, es decir, diferentes lenguajes hablados por distintos grupos étnicos o naciones. Entonces, el don de lengua se refiere a la habilidad de hablar en un idioma que uno no conoce naturalmente, con el propósito de comunicar el mensaje de Dios a alguien que sí habla ese idioma. En 1 de Corintios, específicamente en los capítulos 12 y 14, el apóstol Pablo habla sobre los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. Él señala que aunque hablar en lenguas puede ser poderoso para quien entiende ese idioma, carece de valor si no hay una interpretación que permita a los demás comprender el mensaje. Hay discusiones sobre si el don de lengua sigue vigente en la actualidad. Algunos se basan en 1 Corintios 13:8, donde se menciona que los dones de lengua cesarán. Este cese se relaciona con la llegada de lo que se llama lo perfecto. En 1 Corintios 13:10, algunos argumentan que hay diferencias en los tiempos verbales griegos usados para cesar, en referencia a la profecía y el conocimiento, en comparación con las lenguas, lo que sugiere que las lenguas cesarán antes de la llegada de lo perfecto. Sin embargo, esto no es definitivamente claro en el texto. Además, algunos señalan pasajes como Isaías 28:11 y Joel capítulo 2, verso 28 y 29, para argumentar que hablar en lenguas era una señal específica del juicio futuro de Dios. También en 1 de Corintios 14:22 se menciona que las lenguas son una señal para los incrédulos. Algunos argumentan que el don de lenguas era una advertencia para los judíos sobre el juicio inminente de Dios por haber rechazado a Jesucristo como el Mesías. Según esta perspectiva, una vez que Dios efectivamente juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el propósito del don de lenguas habría sido cumplido y ya no sería necesario. Sin embargo, aunque esta idea tiene sentido en ciertos aspectos, no hay una declaración clara en las Escrituras que diga que el don de lenguas ha cesado definitivamente. Si consideramos que el don de lenguas está activo en la iglesia actual, se esperaría que se ajuste a ciertos criterios basados en la Biblia. Por ejemplo, el idioma utilizado sería real y comprensible para aquellos que lo escuchan. Además, su propósito principal sería comunicar el mensaje de Dios a personas que hablan otros idiomas, como se ve en Hechos capítulo 2, versos 6 y 12. Además, este don se ejercería siguiendo las instrucciones que Dios dio a través de Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, versos 27 y 28, que enfatiza la importancia de tener intérpretes para que la comunicación sea clara y entendible en la iglesia. También sería coherente con el principio de orden y paz en la adoración, como se menciona en 1 de Corintios capítulo 14, verso 33, donde se destaca que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como se espera en todas las congregaciones de los creyentes. Dios tiene el poder de otorgar el don de hablar en diferentes idiomas para facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes lenguas. Según la Biblia, el Espíritu Santo decide cómo se distribuyen los dones espirituales. Imagina lo beneficioso que sería para los misioneros si pudieran hablar instantáneamente en el idioma de las personas a las que desean alcanzar, sin tener que pasar por la dificultad de aprender un nuevo idioma en una escuela especializada. Parece que en la actualidad el fenómeno de hablar en lenguas no se manifiesta de la misma manera que lo hacía en el tiempo del Nuevo Testamento, a pesar de que sería una gran utilidad.
Además, la mayoría de quienes afirman tener el don de lenguas no lo ejercen de acuerdo con los principios que encontramos en las escrituras mencionadas anteriormente. Considerando estos puntos, se podría concluir que el don de lenguas ha dejado de manifestarse, o al menos es algo poco común en el plan de Dios para la iglesia en la actualidad. Los dones que son necesarios para la edificación de la iglesia y el servicio a los demás siempre estarán vigentes. Por ejemplo, el don de enseñar, el don de animar, el don de servir son tan necesarios hoy como lo fueron en el primer siglo. Algunos dones pueden parecer menos relevantes en nuestra época actual. Por ejemplo, el don de lenguas podría ser menos útil en un mundo donde la mayoría de las personas hablan el mismo idioma. Sin embargo, es importante recordar que Dios es soberano y puede usar cualquier don de la manera que Él quiera. Es crucial destacar que la continuidad del don de lenguas en el contexto cristiano es motivo de controversia y debate, y que no todos los creyentes comparten la creencia en la vigencia literal del don de lenguas en la forma descrita en el día de Pentecostés. Algunos argumentan que los relatos bíblicos sobre el don de lenguas estaban específicamente relacionados con eventos históricos y la difusión inicial del cristianismo, y que no necesariamente indican que el don debe manifestarse de la misma manera en la actualidad. Desde mi punto de vista, considero que el don de lenguas fue un fenómeno específico que Dios utilizó en el día de Pentecostés para transmitir el mensaje del Evangelio de Jesús de manera comprensible a personas de diferentes idiomas. Sin embargo, en la actualidad no veo que sea algo necesario, debido a que Dios nos ha dado su palabra como guía. Esto no significa que niegue el poder del Espíritu Santo. Simplemente pienso que si Dios decidiera usar el don de lenguas, lo haría en circunstancias muy especiales y no como algo que ocurre frecuentemente en muchas iglesias en la actualidad. Es importante recordar que las lenguas que se hablaron en Pentecostés no eran lenguas desconocidas o extrañas, sino idiomas reales de diferentes naciones. Fueron usadas con el propósito de asegurar que aquellos reunidos comprendieran el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, sería como si hoy en día hubiera un grupo de personas de distintos países, como Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, China, y Dios les otorga la habilidad de hablar esos idiomas para poder predicar y que todos los presentes entendieran. En la actualidad, algunas personas creen erróneamente que si no hablan en lenguas no poseen el Espíritu Santo. Sin embargo, esta idea carece de respaldo bíblico claro. Además, hay individuos que se dejan llevar por sus emociones y comienzan a hablar en lenguas sin un propósito definido, olvidando que el fenómeno de las lenguas tuvo un propósito específico en el día de Pentecostés. Cuando las personas hablan en lenguas durante la oración, a menudo están repitiendo lo que han escuchado previamente, y esas palabras se quedan en su mente como un patrón familiar. Creo que el fenómeno de hablar en lenguas no es algo común ni vigente como lo presentan algunas iglesias, aunque reconozco que Dios tiene el poder para otorgar la habilidad de hablar en otros idiomas con el propósito de comunicar un mensaje. Considero que sería algo bastante excepcional o poco común. Es importante recordar que en la actualidad el enfoque del cristiano no debería estar exclusivamente en hablar en lenguas, sino en seguir el ejemplo de servicio de Jesús hacia los demás. Esto implica actuar con amor y dedicación en nuestras acciones cotidianas, reflejando así el verdadero espíritu de la fe cristiana. Dios te bendiga.